Otra vez estamos reunidos acá, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que nos estén viendo nuestros amigos. Estamos acá reunidos una vez más. Ahora estamos haciendo dupla con Jorge Armas para recibir a un invitado muy especial que se llama Luis. Y te paso la pelota, Luis, para que vos nos cuentes un poco Bueno, quién muchas sos. gracias antes que nada por la invitación. Es un momento en el cual todas las iniciativas de comunicación de conceptos y de mensajes son realmente muy bienvenidas porque tenemos una red donde las cosas se extienden pero no se profundizan. Mi nombre es Luis Esbertoli, soy argentino, nacido en la ciudad de Buenos Aires en el año 1949. Tuve una vida bastante matizada porque me dediqué a muchas cosas diferentes. Tuve dos o tres escuelas importantes. Una fue el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el cual realmente abrí los ojos a la vida. Segundo fue la militancia política. En los años de mi juventud fueron años de mucha efervescencia, de mucha inquietud, de mucha expectativa y hasta diría de mucha esperanza. Y fue un tiempo en el cual la juventud dejó de ser una cosa relegada y pasó a ser un valor. Y allí aprendimos a ver el mundo de otra manera. Yo milité en el marco del movimiento peronista y eso fue otra vertiente importante de mi formación. Y la tercera fue mi carrera universitaria. Yo soy ingeniero en electricidad, me he dedicado toda mi vida a los temas de energía y tuve una participación en una empresa pública importante de aquellos tiempos que llamaba Agua y Energía Eléctrica, que después fue privatizada, me tocó privatizarla a mí. Y en el curso de mi carrera trabajé al inicio en Agua y Energía Eléctrica, como les decía, y después me largué con un grupo de profesionales jóvenes a la actividad privada. Tuvimos empresas de instalaciones, tuvimos empresas de consultoría, y yo me orienté definitivamente a los temas de energía, a los temas de consultoría en energía. Por ese camino tuve una actividad muy importante con una empresa que se llama Sigla Sociedad Anónima, con la cual tuvimos actividad en la Argentina y en Brasil, en Río de Janeiro teníamos oficinas, y me tocó recorrer el mundo con los temas de energía en una época en la cual en Argentina fue punta de lanza en eso en los años 90, y realmente era una chapa muy importante ser argentino en ese momento. Parece mentira decirlo desde hoy, pero fue un momento donde nos recibían como iluminados y realmente se hizo un trabajo muy importante. Y por ese camino también me tocó en dos oportunidades ser funcionario nacional. Fui dos veces subsecretario de Energía, una primera vez subsecretario de Planeamiento Energético, la segunda subsecretario de Energía. Y bueno, y a mediados de los años 2000 eh, decidí pasar el centro de gravedad de mi vida a algo que me había acompañado siempre, que era la actividad que podríamos llamar en el plano filosófico espiritual, y dejé mi actividad, me retiré, me vine a vivir a Pinamar y empecé a participar en la Iglesia Católica de una forma muy intensa y fundamentalmente a través de la vida en la parroquia, pero más que nada a través de la comunidad Maranatá. La comunidad Maranatá es una comunidad que orienta a un sacerdote español que se llama Elías Cabero, que es una obra que tiene grupos religiosos y grupos laicos con los cuales trabajamos en temas de espiritualidad, de acompañamiento, de asistencia social y de aprendizaje, de crecimiento personal y de aporte al servicio de los demás. Espectacular, Luis. Muchas gracias por presentarte. Eh, Te iba escuchando, ¿no? Y, has hecho muchas cosas y muchas cosas grandes en tu vida, pero iba pensando y te iba escuchando también con la cabeza y con el corazón y decía, wow, qué trayectoria y cuántas cosas vividas, ¿no?
pero hay un momento en el cual vos decís, a partir de los 2000, yo lo interpreto así, con respeto lo digo, hiciste con el volante y doblaste para un lado en el cual no venía por ahí tu camino. Como vos dijiste, cambiaste el centro de gravitación de tu vida. ¿Hubo algún hecho o algunos hechos o parte de un proceso que te haya hecho a vos decir, no es tanto por este lado que va la vida, sino que es más por acá? Y vos tomaste esas decisiones estructurales importantes, algo que lo motivó, algunos hechos, alguna bisagra. A veces la vida tiene esas bisagras, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, hubo episodios de mi vida personal que favorecieron, pero yo diría que el trasfondo fue como una inundación de montaña. Es decir, uno ve el río que trae una ramita, después sube a la rodilla, y después un buen día se da cuenta de que es un torrente que es imparable y que si uno no se corre lo arrastra. Y esto fue lo que me pasó a mí. Digamos que de un punto de vista hubo, sí, episodios de la vida personal. Yo sentí una gran frustración a mediados de los años 2000 porque el manejo en ese momento de mi tema en la Argentina se convirtió en un desastre absoluto. Y, y lo peor que yo sentí, yo tenía mucha actuación, participaba en programas de televisión, en congresos, en organizaciones, y tuve dos sensaciones. Primero, que era un desastre lo que se estaba haciendo, y segundo, que no le importaba a nadie. Y esto fue muy, muy descorazonador para mí. El segundo aspecto fue que me dejó de interesar el trabajo remunerado. No, nunca la riqueza la acumulación de riqueza fue un objetivo en mi vida. Me fue muy bien profesionalmente y desde ese punto de vista nunca tuve problemas económicos, pero a partir de un determinado momento no me interesó la ecuación trabajo por dinero. Y en tercer lugar, esta línea digamos, que fue la predominante a partir de ese momento, fue una línea que me acompañó toda la vida. Yo me he dedicado a actividades tan diversas como la traducción de literatura inglesa, la lectura a mansalva, el estudio de filosofía, psicología. Es decir, busqué una formación integral en en los aspectos que a mí me parecía que daban un punto de vista significativo respecto de la vida. Por supuesto, también a través de mi vida personal, mi matrimonio, mis hijos, que fue también un cable a tierra muy importante. Yo tengo dos hijos, mi hijo Luis, que tiene 38 años, y mi hija Victoria, que tiene 34. Y, y bueno, eso también fue un gran aprendizaje en mi vida. Yo tengo una gran vocación docente, nunca lo desarrollé en una forma muy sistemática, pero siempre que pude lo hice, sobre todo a partir de la gente que participó en mi ámbito empresario y político. Me he dedicado a escribir mucho, tengo publicados dos libros de poesía y un libro de espiritualidad con el padre Elías. Y sí, me he dedicado a unas cuantas cosas, pero en cuanto al giro que vos decís, creo que fue una concurrencia de una circunstancia del país, un límite o un momento de vida. Yo me acercaba a los 60 años, que es un momento de definición, y, y creo que uno a veces se va quedando sin tiempo para empezar algo nuevo. No es que se quede sin tiempo para hacer cosas, pero empezar algo nuevo. Cuando yo publiqué mi primer libro de poesía, que fue poco después de los 60 años, le dije al editor, le digo, es hermoso a esta edad sentir algo o hacer algo por primera vez y que no duela. Impresionante. Relacionado ni con un accidente, ni con la enfermedad, ni con ninguna cosa negativa. Y bueno, fue muy grato para mí toda la actividad de estos años, aunque, vuelvo a decir, tampoco son todas rosas, ¿no? Es decir, fue un camino marcado por mucho esfuerzo, por mucha reelaboración, por mucha revisión, ¿no? Por mirar la vida desde otro lado,
buscar otros valores y otros puntos de vista diferentes, ¿no? Y bueno, dentro de eso también he tenido algunas experiencias interesantes. Fuimos con el padre Elías en misión a Estados Unidos para la comunidad hispana. Yo durante los últimos 10 años pasé todo el invierno en Estados Unidos porque tengo un hermano de la vida que vive allá, por el cual empecé a ir, y después me fui haciendo familia, tanto en el lugar de residencia como en el lugar de, digamos, la comunidad hispana católica del sur de la Florida, y bueno, y eso fue muy lindo, fue una forma de buscar también, de tener una perspectiva sobre algo tan interesante como Estados Unidos y ese imán que proyecta sobre toda la comunidad. Yo te quería, después seguimos con este tema de la comunidad hispana de Estados Unidos, que es interesante. Pero la otra vez, hablando con vos, informalmente, hablamos de algunos tiempos o algunos momentos en el cual te metiste dentro de la vida espiritual profunda, inclusive en la trapa de azul. Entonces yo lo que te quería preguntar, porque uno no entra a pasar un tiempo en la trapa si no siente un llamado, digo, un llamado no para entrar de monje, sino para recluirse, porque el silencio de la trapa, o el silencio, que no es el silencio de los cartujos, pero más o menos, es de una fuerte profundidad de la escalera de Jacob, diría la Eso fue un espiritualidad. periodo, fue alrededor del año 2013, o sea, hace unos 7 años, en el cual, digamos, este retorno, este proceso de conversión, como yo lo llamo, eh, el proceso de conversión, de asunción de una nueva vida, de una nueva perspectiva, me llevó al pensamiento cisterciense, o sea, de lo que se llaman, de lo que se conoce como los trapenses, ¿no? Y a través de algunos maestros en particular, fui muy conmovido por la espiritualidad cisterciense, ¿no? Básicamente a través de Thomas Merton y Thomas Keating, que son dos escritores que fueron muy importantes para mí, junto con los jesuitas también, ¿no? Los ejercicios espirituales de San Ignacio, que fueron un apoyo muy grande para mí, y la enseñanza de Tony de Melo. Bueno, esos son como unos faros que hubo en mi vida. Y en un momento dado tuve la oportunidad de pasar un tiempo en la trapa, desgraciadamente corta para mi gusto, y cuando volví a mi casa digo, ese es el lugar donde yo quiero estar. Entonces le pedí una entrevista al abad y para hacer una experiencia, ¿no? Para hacer una experiencia más prolongada, y me dijo que no era posible en ese momento, porque tenían otros sacerdotes que estaban en estadía, y bueno, y porque además supongo que habrá evaluado espiritualmente mi situación, y de hecho, bueno, ese fue el momento y pasó, y no volvió. Y a partir de ese momento me dediqué, como te digo, a escribir, a estudiar, a leer y sobre todo a participar en comunidad. Una de las cosas que he desarrollado mucho es el tema de la oración contemplativa y bueno, como dice el padre Elías, ¿cómo se aprende a orar? Orando, ¿no? Y entonces lo que he hecho dentro de la comunidad es hacer grupos para orar en comunidad. Y eso ha sido una actividad muy grata para mí y en la cual he aprendido mucho de cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. No porque sean secretas, sino porque no se pueden expresar. Son cosas que están en un plano que no es el plano de la palabra, ¿no? Esto es un poco, yo diría, la síntesis de lo que yo experimenté en estos tiempos. Es un gran crecimiento en los planos no verbales, no discursivos. Muchas gracias, Luis. Sabes que yo, en paralelo a la pregunta que te hace Jorge, también quiero que por ahí nos compartas. Yo hace unos minutitos te preguntaba qué había pasado en tu vida, qué había hecho esa bisagra, esa rotonda desde la vida en la cual vos decidiste ir para otro lado, ¿no?
yo te quiero hacer una pregunta como de profundización sobre aquella pregunta, ¿no? Vos empezaste a decidir hacia un lugar, recién nos estabas contando algunas experiencias que fueron parte de ese camino, pero ¿por qué elegiste para allá? Y insisto, ¿no? ¿Qué encontraste ahí, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que vos viste, lo que sentiste, lo que experimentaste en estas anécdotas, estas experiencias que vos fuiste haciendo, que te fueron de alguna manera iluminando, dando señales, diciendo es por acá, ¿no? Pero ¿qué encontraste ahí como para tomar una serie de decisiones drásticas, ¿no? Irte, porque quiero remarcar esto para los que nos estén escuchando, ¿no? Después, vos de alguna manera eras un hombre exitoso, y lo digo entre comillas, porque es lo que nos vende el mundo, ¿no? De lo que es exitoso, lo que hay que buscar para ser una persona desarrollada en medio del mundo. Vos tenías todo, habías hecho una buena carrera, tenías buen laburo, estabas como querías de alguna manera, pero hubo una serie de circunstancias que vos nos contaste recién, que te fueron diciendo no es por acá, pero después hubo otras señales que te dijeron sí, es por acá, y ahí encontraste. ¿Qué encontraste como para ir Eh, hacia ese lugar? Ahí nos estamos acercando a esta orilla donde yo te digo que hay cosas que son difíciles de expresar, pero voy a hacer lo mejor posible. Eh, yo empecé a sentir una gran insatisfacción en la vida pública que yo estaba desarrollando. Y empecé a buscar caminos alternativos. Yo desde mediados de los años 70, junto con la inquietud política, había siempre tenido la inquietud religiosa. Pero podríamos decirlo que desde un punto de vista intelectual, más que nada. Yo soy católico de familia, pero muy, muy alejado de la práctica religiosa durante toda mi vida, hasta el reencuentro este que se produjo finalmente en el año 2009. Hasta ese momento, bueno, cuando empezó este movimiento interior, yo empecé a dedicarle más tiempo a cosas que tenían que ver con el aspecto espiritual, tanto filosófico como religioso. Empecé a estudiar otras tradiciones, me conecté, estuve 2 años con el Arte de Vivir, que es una asociación de espiritualidad orientada por un gurú hindú, y, y empecé a desarrollar una especie de camino propio, porque, por ejemplo, antes de volver a la iglesia, yo volvía a ir a misa, yo ya tenía mi casa acá en Pinamar y venía y me quedaba un tiempo solo en Pinamar y hacía una vida de mucha meditación y mucho retiro. Y bueno, eso fue el abono que fue generando esto que finalmente ocurrió. Pero si yo tuviera que decirte qué fue lo que yo sentí que estaba fuera de lugar, era la desaparición de Dios. Es decir, para mí este proceso gira alrededor del reencuentro con Dios. Del reencuentro con Dios como realidad fundante y trascendente y como realidad que da el significado a todo lo que nos rodea y nos sucede. Este sería como el centro. Y esto es una forma que yo te lo resumo visto desde hoy. Yo no es que fue el programa con el cual yo lo hice, pero lo extiendo a mi diagnóstico del mundo actual. Nuestro mundo está en crisis por haber sacado a Dios del medio. Dios lo consintió. Dios consintió salir del medio. Entonces esto también tiene que ver con el signo de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un tiempo en el cual la presencia de Dios es un trabajo cotidiano para todos nosotros. No es un dato, no es algo que venga dado o impuesto, como en otros tiempos, sino que es algo por lo cual uno tiene que optar y elegir todos los momentos de la vida, todos los días, en todo lo que hace. Y no pasa solamente por ir a la iglesia o por rezar, pasa por el criterio, la forma con que uno encara las responsabilidades y las circunstancias diversas de su vida. Este es el núcleo significante. Para mí, cuando yo me enfrento hoy por hoy con los discursos públicos, oficiales, de casi todos los ámbitos, diría, ¿no?
incluso los que son menos agresivos para el pensamiento religioso o espiritual, yo digo, y acá falta Dios. Si cuando nosotros nos olvidamos de lo que somos, empiezan los proyectos en los cuales el hombre está condenado irremisiblemente a la perdición. Yo los llamo los proyectos babélicos. Los proyectos que están mostrados en el libro del Génesis como la construcción de la Torre de Babel, en el cual el hombre se olvida de su rol, se olvida de su condición y se propone una tarea que está condenada de antemano. Está condenada de antemano desde el punto de vista moral y práctico. Sí, te escuchaba y me recordabas conversaciones que he tenido la alegría de compartir con Adolfo Pérez Esquivel, que aprecia mucho la espiritualidad de Merton, que vos también lo mencionaste, y él todo el tiempo dice que estamos como en desequilibrio, ¿no? Hemos roto con relación con Dios y hemos caído como en una falta de armonía sobre el lugar que nosotros ocupamos en todo este baile, ¿no? Y eso, tal cual decís vos, nos lleva a desequilibrios, a desigualdades, a injusticias, ¿no? A todo lo que sucede terrenal y concretamente, ¿no? Nosotros somos artífices y creadores de esa realidad y es de determinada manera porque no la hacemos con Dios, la hacemos solos, nos creemos más grandes que Dios muchas veces, ¿no? Y te preguntaba esto de qué encontraste, porque coincido con vos que cuando uno se mete en los océanos de la espiritualidad, porque son océanos insondables, y indecibles también, porque las palabras no alcanzan, pero hay algunas experiencias que nos atraen, ¿no? Porque así como Dios, vos decís muy bien, en su infinita misericordia dijo, bueno, ustedes quieren jugar así, jueguen así. Y se corrió, ¿no? En su infinita misericordia nos permite ser libres y hacer lo que querramos. Pero también nos convoca y nos seduce, nos invita, ¿no? Y lo hace a través de experiencias concretas y hay encuentros también significativos para nosotros en ese camino que nos van diciendo, sí, es por acá, ¿no? Y hay algunas cosas que para mí son claves y que te las menciono a ver si a vos también te ha pasado así, ¿no? Te has encontrado con una alegría honda que es la alegría del espíritu, que por ahí no tiene que ver con que todo sea color de rosas, ¿no? Como decías vos hace un rato, sino con vivir con esperanza, con una mirada que presta atención al otro, que me convoca a salir al encuentro del otro, a trabajar en comunidad, a ponerme al servicio, ¿no? Como que el espíritu nos va convocando hacia allí y nos va regalando esa alegría que es paz, ¿no? En definitiva, ¿no? Y yo estoy seguro que en lo que vos nos fuiste compartiendo, el rol de la comunidad ha sido clave, ¿no? Vos nos presentaste al principio de la entrevista a la comunidad Maranatá y después mencionaste algunas otras veces la palabra comunidad. ¿Qué rol, la pregunta es, qué rol para vos crees que cumple la comunidad para poder desandar estos caminos? Porque es verdad que son aventuras personales, uno tiene que decidir en la vida, ¿no? Tiene que elegir y ser artífice de su propio destino. Pero la comunidad ocupa un rol importante en ese sentido y bueno, ¿qué rol ocupó la comunidad en tu camino y qué rol crees que ocupa la comunidad en este sentido, ¿no? En lo que estamos Creo conversando. que el problema más importante que sobrelleva el hombre moderno es la soledad. Y creo que en esa soledad hay como tres tiempos de ausencia. La ausencia de Dios, la ausencia de la familia y la ausencia de la comunidad.
Yo pienso que la comunidad es un poco la rótula, el punto de articulación de todas estas cosas. Yo pienso que ningún hombre puede realizarse plenamente si no es en comunidad. Hay un dicho por ahí, un dicho africano que dice, hace falta todo un pueblo para educar a un niño. No hace falta solamente una pareja de padres para educar a un niño. Hace falta todo un pueblo, una historia, una cultura, un contexto. Nosotros lo estamos perdiendo en una forma muy apresurada. Yo creo que en la comunidad cobra sentido todo, porque iniciando con la lengua que hablamos, el idioma que hablamos es un formador de conciencia extraordinario. Nosotros no nos damos cuenta porque lo usamos permanentemente, pero cuando decimos esto es tal cosa, estamos hablando de una experiencia milenaria, de una experiencia que nos junta con raíces muy profundas, muy distantes, y que al mismo tiempo nos va uniendo con el futuro de nuestros hijos, de las personas las generaciones que nos continúan. Yo creo que la familia y la comunidad son los dos escudos de defensa de los seres humanos que están siendo demolidos a una velocidad impresionante. El ataque a la familia es sin piedad. El ataque a la familia es sin piedad y, como dirían los yanquis, 24/7, o sea, 24 horas por día, los 7 días a la semana. No se puede mirar un minuto de televisión. No se puede mirar un hecho político sin ver la mano del ataque a la familia. Esto no es paranoia, esto es maduración de un tema que yo lo veo desarrollarse en forma permanente. Por supuesto que frente a eso está Dios. Está ese vínculo de amor que une a los padres con los hijos, que es lo más parecido al amor de Dios que nosotros podemos encontrar en la tierra. Y eso es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el destino, es más fuerte que todo. Para mí el encuentro con la comunidad fue el reencuentro con esa posibilidad, con la posibilidad de tener hermanos aquí en la Argentina, en Estados Unidos, en los países americanos, tener familia en los lugares a donde iba. Y tener familia en los lugares donde cada uno está todo el tiempo. El otro tema la otra alegría con que me encontré, que es un poco sutil, quizás, es la alegría de los contratiempos. O sea, esta sensación que ahora la trasladé a mi frase de estado de WhatsApp, que es todo es para bien. Yo creo profundamente que todo lo que sucede, todo lo que nos sucede en forma individual y colectiva es para bien. O dicho de otra manera, que Dios puede sacar el bien de cualquier cosa que ocurra. Así dice San Pablo en alguna de sus epístolas. Y yo lo creo profundamente, pero es que va más allá de creerlo. Yo vivo con esa conciencia, con esa sensación. Y por supuesto que me disgustan las cosas que no me gustan y que me alegran las cosas que me alegran, pero en el segundo tiempo del pensamiento llegamos al mismo punto. Todo es para bien.